mi novio me abandonó tras descubrir mi traición, creí que nunca lo descubriría y ahora estoy sola. Desde el primer momento en que conocí a Albert, sentí que mi vida finalmente tenía un rumbo claro. Él no era solo un novio, era un compañero en todo sentido. Me protegía, me entendía, me cuidaba incluso cuando yo no lo pedía. Parecía que podía leerme con solo mirarme, y de alguna forma, siempre sabía qué decir o qué hacer para hacerme sentir bien. Nos conocimos cuando ambos teníamos 23 años, en una de esas reuniones que organizaban nuestros amigos en común. Albert no era el tipo de persona que buscaba destacar, pero su presencia imponía respeto. Tenía un aire de serenidad, una confianza que no necesitaba ser exhibida. No era un hombre de muchas palabras, pero cada vez que hablaba, captaba la atención de todos. Yo, en cambio, era todo lo opuesto. Me encantaba la atención, la emoción de las conversaciones animadas, el coqueteo sutil en cada interacción. No era que fuera una persona frívola, pero siempre había disfrutado esa chispa que se siente cuando sabes que alguien te está mirando, cuando sientes que puedes jugar con las expectativas de los demás. Y sin embargo, con Albert, no sentí la necesidad de hacerlo. Su seguridad me envolvió desde el primer instante, y sin darme cuenta, me encontré profundamente enamorada de él. Nuestra relación avanzó rápido. En cuestión de meses ya hablábamos de un futuro juntos. Albert no dudaba cuando decía que quería compartir su vida conmigo, y yo, en ese momento, tampoco dudé en decirle que sentía lo mismo. Con él, la vida parecía más sencilla, más estable. Me ofrecía una tranquilidad que nunca había experimentado antes. Pero lo que en un principio parecía una bendición, con el tiempo empezó a sentirse como una cadena. Los primeros meses con Albert fueron como un sueño. Nos complementábamos de una forma que nunca antes había experimentado. Él era mi refugio, mi lugar seguro, la persona que me hacía sentir completa. No importaba lo que pasara en el mundo exterior, mientras estuviéramos juntos, todo estaba bien. Recuerdo las primeras veces que dormimos abrazados, cuando cada roce de su piel me llenaba de una calidez indescriptible. Despertar a su lado era la mejor parte del día, ver su rostro relajado en la penumbra de la mañana me hacía sentir afortunada. Pero con el paso del tiempo, la emoción de lo nuevo se fue desvaneciendo. Lo que antes me hacía sonreír, empezó a sentirse predecible. Albert era un hombre estable, confiable, alguien que jamás me haría daño. Su amor era constante, sin altibajos, sin drama. Y, paradójicamente, fue esa misma estabilidad la que empezó a sofocarme. Las citas espontáneas se volvieron cenas programadas. Las noches de pasión se convirtieron en besos mecánicos antes de dormir. Las conversaciones profundas se fueron transformando en intercambios rutinarios sobre el trabajo y el clima. Sabía que me amaba, que no había dejado de hacerlo ni un solo segundo, pero en algún punto, esa certeza dejó de emocionarme. Empecé a buscar pequeñas distracciones. Me arreglaba más cuando salía con mis amigas que cuando estaba con él. Me gustaba sentir la mirada de otros hombres sobre mí, aunque no tuviera intenciones de hacer nada. Quería recordar cómo era esa sensación de adrenalina, ese cosquilleo en la piel cuando alguien nuevo se interesaba en mí. No era que quisiera engañar a Albert, o al menos eso me decía a mí misma. Solo quería sentirme viva. Lo peor de todo fue que Albert nunca sospechó nada. Nunca cuestionó mis cambios, nunca notó la distancia que comenzaba a formarse entre nosotros. Seguía tratándome con la misma ternura de siempre, con la misma devoción. Y yo, en lugar de sentirme agradecida, comencé a verlo como algo monótono. Como si su amor fuera una certeza tan absoluta que no tenía sentido esforzarme por mantenerlo. Y cuando uno deja de valorar lo que tiene, el desastre es inevitable. Todo comenzó con pequeños momentos de emoción disfrazada de inocencia. En la oficina, había un compañero llamado Matías. Desde el primer día, noté que tenía una presencia arrolladora. No era particularmente atractivo, pero tenía una confianza en sí mismo que hacía que todos lo notaran. Su sonrisa era encantadora, sus palabras estaban siempre cargadas de un doble sentido sutil, y tenía esa capacidad de hacer que cualquier conversación pareciera más interesante de lo que realmente era. Al principio, solo éramos compañeros. Nos llevábamos bien, hacíamos bromas en el almuerzo, compartíamos anécdotas sin importancia. Pero poco a poco,
Sus miradas comenzaron a durar más de lo normal, sus cumplidos se volvieron más directos. Y yo, en lugar de alejarme, lo disfruté. Me gustaba sentirme deseada, saber que alguien me miraba con interés. Con Albert, todo era seguro, predecible. Con Matías, en cambio, había una chispa que hacía tiempo no sentía. Cada conversación con él era un juego, una prueba de cuánto podíamos tensar la línea sin cruzarla. Empecé a buscar excusas para estar cerca de él. Si había reuniones, me aseguraba de sentarme a su lado. Si necesitaba ayuda con algo, me ofrecía sin dudar. No era solo el coqueteo lo que me atraía, sino la sensación de peligro, la emoción de saber que estaba jugando con fuego. Pero lo que más me sorprendía era cómo lograba justificarme a mí misma. Me repetía que no estaba haciendo nada malo, que no era infidelidad si solo eran palabras. Que Albert nunca tenía que enterarse de nada, porque, después de todo, no pasaba de miradas y sonrisas. Me convencí de que tenía el control, que podía manejar la situación sin que se me escapara de las manos. Pero el problema con el fuego es que, cuando te acercas demasiado, es imposible no quemarse. Las comparaciones comenzaron a volverse inevitables. Matías tenía una energía que Albert nunca tuvo. Con él, cada día era diferente. No seguía reglas, no planeaba cada detalle de su vida como Albert. Vivía el momento, tomaba decisiones impulsivas, y eso lo hacía irresistible. A su lado, me sentía más ligera, más libre. Con Albert, en cambio, todo estaba estructurado, calculado. Sabía exactamente qué esperar de él en cada situación, y lo que antes me parecía reconfortante, ahora se sentía aburrido. Intenté ignorar esa sensación, decirme que lo que tenía con Albert era lo correcto. Que el amor verdadero no se basaba en emociones fugaces, sino en la estabilidad que construíamos juntos. Pero mientras más intentaba convencerme, más me sentía atrapada. Una tarde, mientras estaba con Matías en la oficina, me hizo un comentario que me dejó helada. Si no tuvieras novio, ya te habría invitado a salir. Su tono era despreocupado, como si fuera una broma más entre tantas. Pero la forma en que me miró, la intensidad en sus ojos, me dejó claro que no era solo un comentario casual. Pude haberme reído, desviado la conversación, marcado límites. Pero en lugar de eso, sentí como un escalofrío recorría mi piel. No de miedo, sino de emoción. Desde ese momento, todo cambió. Mi relación con Albert comenzó a sentirse como una obligación. Cada vez que me abrazaba, me sentía culpable, pero no lo suficiente como para alejarme de Matías. En casa, Albert seguía siendo el mismo de siempre, con su amor incondicional, con su paciencia infinita. Y yo, en lugar de valorarlo, lo veía como una sombra que me impedía seguir adelante. Las semillas de la insatisfacción ya estaban plantadas. Y pronto, darían frutos en la peor de las formas. Desde aquella tarde en la oficina, mi mente no dejó de divagar. Cada palabra de Matías, cada mirada prolongada, cada roce accidental se grababan en mi piel como una marca imborrable. Me sorprendía a mí misma pensando en él cuando estaba con Albert, comparando la emoción que Matías me hacía sentir con la estabilidad que Albert representaba. Lo que antes me parecía un refugio seguro, ahora me resultaba sofocante. Empecé a alejarme de Albert sin siquiera notarlo. Ya no buscaba sus abrazos con la misma intensidad, nuestras conversaciones se volvieron automáticas y, aunque él intentaba acercarse, yo ponía barreras invisibles entre nosotros. Me decía que solo era una fase, que pronto volvería a sentirme como antes, pero en el fondo, sabía que algo dentro de mí había cambiado. Matías, por su parte, no hizo nada por detener el juego peligroso en el que nos habíamos metido. Cada día sus insinuaciones eran más directas, sus sonrisas más provocativas. Me hablaba con una confianza que me desarmaba, con una seguridad que me hacía cuestionar todo lo que tenía. Hubo un día en particular que marcó el punto de no retorno. Me quedé hasta tarde en la oficina, terminando un informe, y Matías también estaba ahí. No había nadie más, solo el sonido de nuestros teclados y la tenue luz de las lámparas. En un momento, él se acercó a mi escritorio con 2 cafés en la mano. Para que no te duermas, dijo con una sonrisa. Lo tomé sin decir mucho, pero cuando nuestras manos se rozaron, sentí un escalofrío recorrerme.
Me obligué a mantener la compostura, a no dejar que ese momento significara más de lo que era. Pero entonces él se apoyó en mi escritorio y me miró con esos ojos oscuros llenos de desafío. Y siempre me he preguntado algo, dijo en un tono bajo, como si fuera un secreto solo para nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si las cosas fueran diferentes? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía exactamente a qué se refería, y lo peor de todo era que yo también me lo había preguntado. Podría haberme reído, haber desviado la conversación, haberme marchado sin mirar atrás. Pero no lo hice. Esa noche, la culpa apenas tuvo tiempo de alcanzarme. En el instante en que Matías y yo cruzamos la línea, todo lo demás dejó de importar. La oficina vacía, la adrenalina, la sensación de peligro mezclada con deseo hicieron que mi conciencia se apagara. Su boca en mi cuello, sus manos en mi piel, el calor de su cuerpo contra el mío, todo era vertiginoso, intenso, diferente. No pensé en Albert. No pensé en lo que estaba destruyendo. Solo pensé en el presente, en la emoción del momento, en la pasión que creía perdida. Pero la realidad me golpeó con fuerza cuando volví a casa. Albert dormía tranquilo, ajeno a todo, confiando en mí con una ingenuidad que me destrozó por dentro. Me metí a la ducha, intentando borrar las huellas de lo que había hecho, pero el agua no podía lavar la culpa que empezaba a enraizarse en mi pecho. A la mañana siguiente, Albert me besó como siempre, sin notar nada diferente. Me preguntó si había dormido bien, si quería desayunar juntos. Me miraba con el mismo amor de siempre, y yo apenas podía sostener su mirada. Me juré a mí misma que sería solo una vez. Que había sido un error, un momento de debilidad. Pero cuando Matías volvió a buscarme, cuando volvió a susurrarme al oído y a deslizar su mano por mi cintura en los pasillos, me di cuenta de que ya estaba atrapada. No me di cuenta de cuánto tiempo pasó. Semanas, tal vez meses. Durante el día, era la novia perfecta para Albert. Durante la noche, me entregaba a la emoción prohibida con Matías. Creí que era intocable, que nadie sospecharía, que podía mantener ambas vidas sin que se cruzaran. Pero nada permanece oculto para siempre. El día que Albert descubrió la verdad fue el día en que mi mundo se desmoronó. La sensación de seguridad en la que me había envuelto se desmoronó de golpe aquella noche. No hubo advertencias, ni señales obvias, ni sospechas que me hicieran prepararme para lo que estaba a punto de suceder. Albert llegó a casa más temprano de lo normal. Yo estaba en la ducha, el agua caliente cayendo sobre mi piel, tratando de disipar la culpa que, aunque adormecida, nunca desaparecía del todo. El sonido de la puerta cerrándose con un golpe seco me hizo dar un respingo. Pensé que había tenido un mal día en el trabajo o que quizás algo lo había molestado en el tráfico, pero cuando salí envuelta en una toalla y vi su expresión, supe que algo iba mal. Estaba de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano. Su mirada no reflejaba enojo inmediato, sino algo peor, decepción absoluta. Supe al instante que lo sabía. Un vacío se abrió en mi estómago, un vértigo me envolvió cuando supe que no tenía escapatoria. Miré la pantalla de su celular, intentando encontrar en qué había fallado, qué mensaje había olvidado borrar, qué rastro había dejado sin cubrir. Pero la verdad era que no importaba cómo lo había descubierto, sino que lo había hecho. No hubo gritos al principio. Solo su respiración pesada, sus manos apretando el celular como si quisiera destrozarlo. Yo sentía como mi cuerpo se volvía más y más pequeño, como si la fuerza que me mantenía en pie me abandonara poco a poco. Intenté hablar, decir algo que hiciera que todo volviera atrás, pero no había palabras que pudieran borrar lo que ya estaba dicho. Entonces, cuando el silencio se hizo insoportable, él rompió la calma con la única pregunta que necesitaba hacer: ¿hace cuánto? Me quedé inmóvil. Mentir sería inútil. Podía intentar maquillar la verdad, decir que fue solo una vez, que fue un error, que no significó nada, pero ya no tenía sentido. Supe que cualquier excusa sería un insulto a su inteligencia, a todo lo que alguna vez construimos juntos. Me mordí el labio, evitando su mirada, mientras mi mente intentaba encontrar la forma de minimizar el daño, pero no había forma de hacerlo. Entonces todo estalló. Albert no era un hombre que perdiera el control con facilidad,
pero el dolor en su voz era tan crudo que cada palabra suya era como una daga enterrándose en mi pecho. Me preguntó si alguna vez lo amé de verdad, si en algún momento pensé en él mientras estaba con Matías. Me lanzó cada una de sus preguntas como un golpe directo a mi conciencia, sin darme tiempo a responder, sin esperar explicaciones que ya no le importaban. Me reprochó mi egoísmo, mi deslealtad, mi falta de respeto hacia lo que él sentía. Yo intenté acercarme, rogarle, decirle que lo sentía, pero me apartó como si tocarme le diera asco. Dijo que no quería escuchar mis disculpas, que no quería verme ni un segundo más. Tomó su maleta y comenzó a meter su ropa sin orden, con manos temblorosas, sin mirarme. Yo estaba paralizada, sintiendo como el mundo que conocía se derrumbaba frente a mí. No supe cuando las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Lo vi moverse por el departamento, recogiendo sus cosas como si estuviera desesperado por salir de ahí, por alejarse de mí lo más rápido posible. Intenté sujetar su brazo, suplicar, decirle que podíamos arreglarlo, que no significaba nada, que podía cambiar, pero su mirada era de piedra. Me dejó claro que no había segundas oportunidades, que no quería saber nada más de mí. Y luego se fue. La puerta se cerró con un estruendo seco, dejando un silencio insoportable. Me desplomé en el suelo, sintiéndome completamente vacía. En un solo instante, lo había perdido todo. Despertar sin Albert a mi lado fue como abrir los ojos en una realidad que no podía aceptar. Cada rincón de nuestro departamento estaba impregnado de su presencia, de su aroma, de los recuerdos que ahora se convertían en cuchillos en mi memoria. El sofá en el que solíamos acurrucarnos a ver películas ahora estaba frío y vacío. Su taza de café aún estaba en la cocina, su cepillo de dientes seguía en el baño. Cosas pequeñas, insignificantes en otro momento, ahora se volvían insoportables. Intenté llamarlo, enviarle mensajes, pero nunca hubo respuesta. Su silencio era absoluto, un muro infranqueable que me dejaba claro que para él, yo ya no existía. Busqué excusas para verlo, para encontrarlo en algún lugar, pero Albert se encargó de desaparecer de mi vida por completo. Su trabajo cambió de horario, evitó los lugares a los que solíamos ir juntos, bloqueó mi número. No había forma de alcanzarlo, de explicarle, de convencerlo de que regresara. Matías, por su parte, no tardó en hacerme ver que nunca significamos nada. No hubo palabras de consuelo, ni promesas de un futuro juntos, ni siquiera una falsa muestra de preocupación. Cuando intenté buscarlo, su respuesta fue indiferente, casi burlona. Me dejó claro que lo nuestro había sido solo un juego, y que ahora que las consecuencias habían llegado, no quería cargar con ellas. Me di cuenta de lo estúpida que había sido al creer que él podía llenarme de algo más que una ilusión vacía. La culpa se instaló en mi pecho como una losa imposible de mover. Me pregunté una y otra vez en qué momento todo se había torcido, cuando fue que dejé de valorar lo que tenía. Me di cuenta de que había cambiado lo real por una fantasía pasajera, que había roto algo irreemplazable por una emoción efímera. La adrenalina de lo prohibido se había desvanecido, dejándome solo con el peso de mi propia estupidez. Las noches eran las peores. La cama vacía, el frío en las sábanas, la falta de su respiración tranquila a mi lado. Me quedaba despierta hasta el amanecer, repasando cada decisión, cada error, cada mentira que me había contado a mí misma para justificar lo injustificable. Pensé en lo fácil que habría sido elegir a Albert, en lo simple que era haberle sido fiel, haberle dado lo mismo que él me daba a mí. Pero ya era tarde. Los días se volvieron interminables, una rutina de vacío y arrepentimiento. Salía de casa con la esperanza de encontrarlo por casualidad, de que el destino me diera una última oportunidad de explicarme, pero nunca sucedía. Lo busqué en redes sociales, pero él había desaparecido de todas partes. Pregunté a amigos en común, pero ninguno quiso decirme nada. Me convertí en una sombra de lo que era, arrastrándome en una vida sin propósito, sintiendo cada día como una penitencia que nunca terminaba. Con el tiempo, entendí que Albert nunca volvería. Que no había marcha atrás. Que no importaba cuánto lo extrañara, cuánto lo llorara, cuánto me arrepintiera. Mi traición lo había destruido, y yo había cavado mi propia tumba. Me quedé sola, en un departamento lleno de recuerdos que ya no tenían sentido.
Y comprendí que el verdadero castigo no era que Albert me abandonara. El verdadero castigo era vivir sabiendo que lo perdí por mi propia culpa.